El pasado lunes, un socavón de grandes dimensiones se abrió bajo el firme de la carretera en la calle Penatrevinca. A la altura del número 18, las fuertes lluvias provocaron que el firme terminase por ceder, dejando un agujero que tardará al menos 2 meses en ser reparado. Estamos un poco preocupados porque no nos lo veíamos venir bastante, pero nos sorprendió porque, por ejemplo, estaba pasando mi tío hace poco por esa calle y fue justo en el momento casi que, o sea, 2 horas después pasó lo del socavón y fue un poco ya con lo del vendaval y todo esto nos lo esperábamos un poco, pero no tan cerca de casa. Sale un socavón aquí, sale un socavón alá, a auga vai por abaixo pouco a pouco traballando, por arriba non se ve, e de pronto sale todo dunha vez, rebenta, supoño, vamos. De todas formas, os técnicos son os que teñen que decir porque se produciu eso, que eu non son técnico. Que non se repita, este hombre sufre, o tráfico sufre moitos inconvenientes, porque esta é unha calle radial, non? Moi importante, esta é a calle Progreso. É que llevar a facer, son cosas de vida, hai que asumilas. No solo los vecinos ven modificada su rutina, sino que los propios establecimientos de la calle ya experimentan los primeros problemas que ocasiona el socavón. Uno de ellos es Sergio, trabajador de la carnicería Manxar, que se ubica justo enfrente del agujero. Previsible, claro que era, el hundimiento se veía y se ve en este punto donde se hundió y en muchos más puntos de esta calle. Está toda la calle, que si son baches o pequeños hundimientos, que ahora mismo no son nada, pero bueno, puede llegar a pasar lo mismo. Es lo que toca, obviamente. Si son 2 meses y queda bien, no hay problema. Problema que sean 2 meses ahora, dentro de un año, otros meses. Mejor que sea ahora, se acabe en 2, 4, 6 meses, lo que haga falta, pero que por lo menos quede algo bien y seguro. A muchos no les coge por sorpresa, ya que además de haber pasado anteriormente, según recuerdan, el estado de la vía ya anunciaba lo que podía ocurrir. Que arreglen, procuro arreglarlo ben e pronto, porque temos horas e todo en obras. E dicíame tamén que fai 20 anos pasou algo parecido. Non sei se son 20 anos, eu sei que antigamente houve xa dicía algo, houve unha cousa parecida. Hai 20 ou 30 anos xa houve un socavón con eso, que encheron os pisos de abaixo e os garaxes de Cabeza de Manzaneda. De auga, non? De auga, que viña, parece que aí de arriba. Entonces o que queremos é o que dice o señor, que o acaban pronto e que quede ben. Llevaba tiempo la calle que ya estaba medio hundida, se veía que cada vez se estaba hundiendo más, pero claro, de la noche a la mañana salió, de la noche a la mañana, tantos coches que pasan, esta es igual, es una de las calles que más coches circulan, el autobús, algún camión y tal y cual, se fue hundiendo hasta que llegó el momento que no pudo más. Esta situación afecta de forma directa al Colegio Plurilingüe Carmelitas, ubicado en la vía, generando también malestar y preocupación entre las familias, que piden al concello que acelere las obras todo lo posible.